Lo dijo en la primera hora. Le damos ahora mismo el buenos días a Jorge Benavides. Él es el subsecretario jurídico de la Presidencia de la República. ¿Cómo le va, doctor? Le saludamos a mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Fabricio, buenos días, Belkis. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a la ciudadanía que sigue este diálogo. A usted por la gentileza de atendernos esta mañana. Ha comenzado estos días la etapa de actuación de prueba dentro del trámite del juicio político al presidente de la República. Se han cumplido 3 jornadas, hoy será la 4ª y se va a extender hasta el próximo 26. ¿Qué sensaciones le deja a usted el desarrollo de estas primeras 3 jornadas de comparecencias en la Comisión de Fiscalización, doctor? En efecto, como usted señala, Fabricio, ya ha habido 3 jornadas de comparecencia. Hoy día es la jornada número 4. Y la sensación que en su conjunto deja es que por parte de los asambleístas interpelantes y los distintos cuestionamientos e interrogatorios que se realizan a las personas que han ido compareciendo, dejan una vez más en constancia de lo improcedente de este juicio político, toda vez que de lo que se va discutiendo y a partir incluso de las pruebas de descargo que se han presentado a través de las distintas partes, incluso desde la función ejecutiva, no existe un nexo causal y por tanto no hay ese supuesto peculado que aducen en que habría incurrido el presidente de la República. En ese sentido, entonces, señalar que luego de 4 días de comparecencia, que sería justamente el 4º este viernes, no hay pruebas que conduzcan de manera efectiva a un potencial cumplimiento de un peculado por parte del presidente de la República, obviamente teniendo en consideración las diferencias que existen entre un proceso de carácter político y un proceso de tipo jurisdiccional. Doctor, bienvenido nuevamente, buenos días. Yo quisiera que profundicemos un poco acerca de este borrador de informe de responsabilidad penal que vimos el día de ayer. Se entró el debate en el marco de este juicio político y que, según se argumentó, no sería parte de la prueba, pero de otro lado, quienes impulsan este proceso señalan que el documento evidentemente existió y constituiría una prueba contundente. Eso ya queda, Belkis, en el ámbito de las especulaciones. Lo que existe formalmente en la vida jurídica es el informe emitido por parte de la Contraloría General del Estado del año 2021, en donde no establece ningún tipo de responsabilidad. Es más, ni siquiera sugiere la terminación del contrato con Amazonas Tankers. Lo único que hace son recomendaciones. Y en esa medida lo que ha hecho la empresa pública Flopec es acoger esas 13 recomendaciones que establecía el informe de Contraloría. Hay que tener en consideración que a partir de los señalamientos que ha dado la Contraloría General del Estado, la empresa pública de transporte de crudos, Flopec, ha recogido, como señalo, ese tipo de recomendaciones e incluso darían cuenta de una suerte de un mejor manejo financiero. Entonces, lo que queda en el plano de las especulaciones de que habría o no un informe, eso no tiene consistencia jurídica y por tanto no ha sido aprobado, ni siquiera ingresado en el debido momento oportuno dentro de los trámites y las pruebas que se siguen en este juicio político. Es más, creo que hay 3 puntos que son súper importantes señalarlos. Además de lo que decíamos que no existía ningún tipo de responsabilidad penal en el informe de la Contraloría del año 2021, que por otra parte también se recogió esas sugerencias dadas en ese informe, lo que incluso trajo como consecuencia de que exista una mejora en el ámbito de los ingresos que tenga la empresa pública. ¿Qué se ha presentado en estos primeros 3 días? ¿Cuál ha sido las pruebas o los descargos tangibles que se han presentado en estos primeros 3 días de comparecencia en la Comisión de Fiscalización, doctor? Como la ciudadanía conoce, incluso ha sido transmitido por los medios de sede legislativa, una serie de intervenciones que han tenido parte de algunos ex servidores públicos, exministros del área del ramo, de sectores estratégicos, de energía y minas, por supuesto también exfuncionarios de la empresa pública, en donde no se llega a demostrar que ha habido un perjuicio para el Estado. Tener en consideración que la única causal tenida en consecuencia para este juicio político es el peculado. Ustedes mejor que yo conocen que el peculado es el uso abusivo de recursos públicos por parte de una autoridad que genere un perjuicio para el Estado, porque los recursos sean utilizados en beneficio propio o de un tercero. A lo largo de las distintas comparecencias que se han hecho, no se llega a demostrar que exista una responsabilidad
ni siquiera política, peor penal del presidente de la República. Oh, perdón que le interrumpa ahí. No hay un nexo causal. Perdóneme Sí. que le interrumpa ahí. A ver, ¿cómo se podría dar la responsabilidad política? Porque al final, en la Asamblea no se puede, digamos, tramitar o probar la parte penal, pero sí la parte política, porque esa es la naturaleza de este proceso. ¿Cómo se podría determinar la responsabilidad política que usted dice no se ha evidenciado, doctor? Hay tres elementos que son claves para comprender el desarrollo de los procesos de fiscalización política. Y esto no lo digo yo, lo dice la propia Corte Constitucional en sus dictámenes. Estos tres elementos son, primero, el tema de la libre apreciación de pruebas por parte de los órganos que realizan control. El segundo elemento es la confianza política. Estos dos primeros, como usted señala, en el ámbito de los juicios políticos, son de carácter subjetivo primordialmente. Pero hay un tercero que es clave, que es la oportunidad. Y ha sido definido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, así como la doctrina, la existencia de una acción u omisión de la autoridad que está siendo juzgada políticamente que dé cuenta de una participación directa o de una responsabilidad específica para que ocurra un perjuicio al Estado. En este sentido, no habría este principio de oportunidad que tiene menor relevancia subjetiva, tiene un carácter más bien más objetivo que los otros dos principios. Y en las pruebas que se han ido presentando a lo largo de estos días de comparecencias, no se llega a establecer que el presidente, por acción u omisión, haya participado de alguna manera en estos asuntos. Hay que tener en consideración que el presidente de la República no actúa directamente en lo que ocurre en las empresas públicas. Para que la ciudadanía que nos está escuchando lo tenga claro, existe esta empresa coordinadora de empresas públicas que es EMCO, y luego está el directorio de cada una de las empresas públicas que gestionan los recursos estratégicos. En este caso hay un directorio dentro de lo que es la empresa pública Flopec, y en ese sentido ahí es donde se toman las decisiones. No hay una intervención directa de parte del presidente de la República que por acción u omisión se pueda conducir a que ha existido, según este principio de oportunidad señalado por la Corte Constitucional, una acción efectiva de acción u omisión para que tenga algún tipo de responsabilidad. Como digo, ni siquiera una responsabilidad de tipo político, menos una responsabilidad de tipo penal. Déjeme complementar mi pregunta anterior respecto a la responsabilidad política, luego de escuchar su explicación, porque claro, aquí el sustento de la acusación de juicio político por parte de los solicitantes es que el presidente conoció de supuestas irregularidades en el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker y no actuó. Y por ejemplo, me encuentro con una declaración, ¿no? una nota que publicó Teleamazonas en su momento, que recogía la advertencia de Johnny Estupiñán, quien fue gerente de Flopec. Dice la nota: advertencias sobre manejos irregulares de Hernán Luque en las empresas públicas se hicieron hace casi un año sin que el presidente Guillermo Lasso haya actuado. El exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán, recuerda que el hombre de confianza de Lasso en las empresas públicas mostró inusitado interés en mantener contratos que se dijo eran perjudiciales para el Estado. Lo que dicen los solicitantes es que el presidente sabía de esto y que el presidente, en lugar de tomar correctivos, lo que hizo fue disponer la remoción del vicealmirante Johnny Estupiñán, y que esa es la responsabilidad política del mandatario. Doctor Benavides. Dos puntos a lo que usted señala, Fabricio. El primero es que la primera semana de marzo del 2022, el presidente de la República hizo la denuncia correspondiente ante Fiscalía General del Estado para que el órgano competente, la Fiscalía, investigue de existir algún tipo de responsabilidad o indicios de una conducta que sea antijurídica. Por otro lado, a las distintas misivas que habían enviado distintas personas, como por ejemplo el vicealmirante Estupiñán, en su momento se corrió traslado a las entidades correspondientes. Incluso en las pruebas de descargo se señala con fechas el envío de estas comunicaciones tanto a ENCO como a el tema de Flopec. Y por otro lado, respecto a la remoción o no del señor el vicealmirante Estupiñán, no es una facultad que tenga directamente el presidente de la República. Quien designa son los miembros del directorio de la empresa pública. Que pertenecen a la función ejecutiva al final del día, ¿no? Sí, pero a través, claro, pero no tiene incidencia directa el presidente de la República porque hay un directorio que gobierna estas empresas públicas y luego tienen una coordinación a través de EMCO, que es la empresa coordinadora de empresas públicas. Y como señalo, el elemento fundamental, primera semana de marzo del 2022, hubo una denuncia presentada por el presidente de la República ante la Fiscalía General del Estado para que se hagan las correspondientes investigaciones, con lo cual no existiría esa supuesta omisión por parte del presidente de la República,
por los dos elementos. Marzo del 2022, presentada la denuncia ante Fiscalía para que se investigue en el caso de que exista algún tipo de responsabilidad penal, y en el segundo elemento, que se corrió traslado de esas comunicaciones a los órganos correspondientes, la empresa coordinadora de empresas públicas y al directorio de Flopec. Pero permítame insistir en este último análisis que se está haciendo. Más allá de la responsabilidad penal, que no está en discusión porque no es naturaleza del juicio político, ¿el presidente no tendría acaso responsabilidad política? Permítame insistir ahí. El presidente de la República actúa en el marco de las competencias que le da la Constitución y la ley. Y eso significa que él no puede intervenir directamente dentro de estos directorios porque no tiene participación directa. Él, como funcionario público comprometido plenamente con la transparencia ante estas denuncias de potenciales casos de corrupción, presentó en marzo del 2022 la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Y ahí, en el ámbito de sus competencias, es la Fiscalía General del Estado la que en el proceso de investigación determinará o no la existencia de responsabilidades penales. El presidente ha actuado con su compromiso permanente con la transparencia y, por el otro lado, dentro del ámbito de sus funciones, de sus competencias. O sea, lo que usted nos dice es que el presidente Lasso no puede responder por una designación o remoción que no era de su competencia directa. Así es, porque el presidente de la República, como señalo, como cualquier funcionario público, actúa dentro del margen de las atribuciones que le da la ley. En ese sentido, lo que hace el proceso de designación de las autoridades, concretamente de ENCO y de cualquiera de las otras empresas públicas que gestionan los recursos estratégicos del Estado, son los directorios de cada una de esas empresas. El presidente de la República no tiene una intervención directa porque, hay un grupo, un directorio que toma las decisiones. ¿Cuál era la competencia del presidente de la República? Y en efecto eso ocurrió. Cuando se enviaban, por ejemplo, este tipo de cartas o estas alertas de potenciales casos de corrupción, poner en conocimiento de la autoridad competente para que haga la investigación correspondiente. Y eso se lo hizo en marzo del 2022. De ahí que se puede colegir que no existe una responsabilidad política del presidente por hacer o no hacer. Ha actuado dentro del marco de sus facultades y en el momento oportuno ha puesto en conocimiento de las autoridades. Es importante que los ciudadanos que siguen este diálogo sepan que en marzo del 2022 se presentó la denuncia correspondiente respecto a de potenciales casos de corrupción dentro de Flopec. Y todo esto está debidamente respaldado dentro de las pruebas de descargo que se están presentando ante la Comisión de Legislación y Control Político de la Asamblea Nacional. Doctor, yo entiendo cómo funciona la estructura del Estado. Cuando usted dice que el presidente no es el que nombra, sino un directorio, así dice la norma y de acuerdo. Pero a ver, en el ejercicio de la política real, el presidente puede disponer o puede pedir o puede sugerir o puede ordenar, porque así funciona. Aunque él no sea el que consta en el papel diga remuevo o nombro a tal persona, porque jurídicamente no le corresponde, el presidente puede ordenar, puede llamar por teléfono, puede mandar un mensaje, no sé, pues, ¿así funciona o no funciona la política, doctor? Doctor Fabricio, usted está plenamente inteligenciado en el ámbito del derecho. Sé que usted conoce bien, pero por eso mismo le digo, una autoridad política actúa evidentemente tomando decisiones políticas, decisiones que son obligatorias para una comunidad, pero esas decisiones deben enmarcarse dentro del ámbito de las competencias que le otorga la Constitución y la ley. Si hay un directorio que nombra, que toma las políticas generales de esa empresa pública, mal puede el presidente de la República interferir en esas funciones. Y en su momento, incluso, este directorio procedió a remover a los gerentes de la empresa pública siguiendo los trámites correspondientes. Todavía faltan algunos días hasta terminar toda esta fase de presentación de cargos y descargos en la Comisión de Fiscalización dentro de este juicio político. ¿Qué prepara todavía la defensa del presidente Guillermo Lasso en este contexto? Básicamente todas las pruebas de descargo, en el sentido de que no existe la responsabilidad política que los asambleístas interpelantes señalan. Yo entiendo, y es importante que los ciudadanos conozcan bien, obviamente es distinta la naturaleza jurídica de un proceso penal, de un proceso de control político. Pero lo que quiero que quede claro es que incluso aunque sea un proceso de control político, no se puede hacer al margen de las normas del debido proceso. Y el principio de oportunidad que ha señalado la Corte Constitucional es clave, porque el principio de oportunidad significa, ya en el ámbito del control político, de la fiscalización política, una acción o omisión específica de una autoridad pública que genere una responsabilidad.
Y en ese sentido, a partir de las distintas comparecencias que se han venido dando, no se llega a determinar, como digo, la responsabilidad política menos una responsabilidad penal. Está claro que el presidente Lasso no nombró al vicealmirante Estupiñán y tampoco lo removió. Está claro porque jurídicamente no es así. Usted nos lo ha explicado. Pero, y a propósito de algunos comentarios de la audiencia que está escuchando esta entrevista, el tema de Hernán Luque, sobre el nombramiento o remoción de Hernán Luque Lecaro, que es este personaje que termina siendo el centro de esta controversia, allí le pregunto, ¿no hay una responsabilidad del presidente Lasso, doctor Benavides? En su momento, luego de tener ya las denuncias realizadas, se hizo la correspondiente remoción, se pidió inmediatamente la renuncia y ya dejó el cargo Hernán Luque, que era en ese momento el gerente de la empresa pública, que es la coordinadora de las empresas públicas. Lo que quiero decir es que se tomó inmediatamente los correctivos luego de las denuncias presentadas, sea con la denuncia que se hizo en marzo del 2022 ante la Fiscalía General del Estado para que se tomen las debidas investigaciones en caso de existir responsabilidades penales, asumiendo también las recomendaciones que hacía el informe de Contraloría directamente a Flopec y también cambiando también y solicitando de manera inmediata la renuncia al gerente de las empresas públicas. Es decir, una vez que se conoció de estas denuncias, en el caso Flopec, con contrato de Amazonas Tankers y demás, lo que se hizo es tomar los correspondientes recaudos y por supuesto asumir las acciones para mejorar en caso de que exista algún tipo de inconveniente. Es más, incluso por las 13 recomendaciones de Contraloría que fueron acogidas por parte de la empresa pública Flopec, se pudo incluso tener hasta una mejora en los temas económicos, de ingresos de esta entidad. Hernán Luque dejó de ser, se pidió inmediatamente la renuncia y dejó de ser ya el gerente de las empresas de la empresa coordinadora de las distintas empresas públicas que gestionan los recursos estratégicos. Pero sobre Luque, le insisto, ¿a Luque lo nombra el presidente? Sí, a Luque se lo nombra el presidente porque es el gerente de las empresas públicas. Es una facultad que está establecida en la normativa. Una vez que entonces no hay esta responsabilidad política. No, porque al final, el momento que uno asume un cargo público, uno es responsable de cada una de las cosas que hace. Por ejemplo, si uno ve en los ministros, evidentemente los ministros son parte del gabinete y el ministro en el área que le corresponde es el que emite la política pública, dice la normativa constitucional y legal, y es el responsable de las acciones y omisiones que realice en el ámbito de sus funciones. Una vez que se tuvo conocimiento de este tipo de denuncias, se procedió inmediatamente a solicitar la renuncia de Hernán Luque. Entonces se ha procedido de acuerdo a lo que se ha creído conveniente a partir de las denuncias presentadas. Acá tengo un aporte de uno de nuestros oyentes, de Patricio Valdivieso, a quien envío un abrazo, nos sintoniza desde Loja. Y le voy a trasladar lo que dice Patricio. Dice, toda empresa pública del Ejecutivo se crea mediante decreto. Quien la preside es el ministro correspondiente o su delegado. El ministro depende del presidente. ¿Cómo se puede sostener que el presidente no sabe o no manda? Es criterio de uno de nuestros oyentes, doctor. ¿Se lo traslado a usted? Sí, en efecto. ¿Cómo está integrado los directorios? Está integrado por un delegado del presidente, por el ministro del ramo que corresponda y también por el gerente del directorio de esa empresa. Pero como digo, el momento que se hacen las designaciones es la responsabilidad de las acciones u omisiones de la persona que ha sido nombrada. El momento en que se presentan las denuncias sobre potenciales casos de corrupción en el ámbito de Flopec, ¿qué se hace? Primero se presenta la denuncia a Fiscalía la primera semana de marzo del 2022. Por otro lado, se recoge las recomendaciones que da el informe de Contraloría, que son 13. Y por otro lado también se solicita ya la renuncia del gerente general de la empresa pública. Entonces, se han asumido todos los correctivos para evitar precisamente de que potenciales problemas se puedan dar sobre la empresa pública. Que tenga la capacidad el presidente de la República de designar, por ejemplo, al gerente de empresas públicas o a los ministros de Estado, no significa que él intervenga directamente sobre las funciones que realizan estos funcionarios. Ellos son responsables, según la Constitución y la ley, dentro del ámbito de las competencias que le establece la normativa. Y en caso, obviamente, de perder ya la confianza política, son removidos libremente por el presidente de la República. Pero eso no significa que el presidente tenga incidencia directa en lo que hacen los directorios de cada una de las empresas públicas. Por eso la responsabilidad es personal de cada uno de los ministros de Estado en el ámbito de las atribuciones que le compete realizar como Ministerio del Ramo o de las entidades públicas que estén encargadas, en el caso
de los gerentes de las empresas públicas. Una pregunta adicional. En el cronograma está previsto que el 26 de abril acude el presidente de la República. ¿El presidente va a acudir a la Comisión de Fiscalización o va a delegar a sus procuradores, al doctor Edgar Neira o al doctor Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia, o usted mismo, doctor Benavides? ¿Cómo está planificada esa parte de la defensa del presidente? El presidente de la República a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional acude a través de su abogado, el doctor Edgar Neira, y a través también del que ejerce el patrocinio de la Presidencia de la República, que es el abogado Juan Pablo Ortiz. De hecho, ya están en todos estos días compareciendo, presentando las pruebas de descargo y obviamente todo el apoyo que hay desde la Secretaría Jurídica de Presidencia. Pero en principio en la Comisión de Fiscalización, como usted bien conoce, Fabricio, y los radioescuchas que siguen esta mañana este diálogo, está permitido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa de que en la fase de comisión de fiscalización, donde se sustancia el proceso de juicio político, comparezca a través, personalmente o a través de sus abogados. Y lo está haciendo a través de sus abogados. ¿Eso quiere decir entonces que solo se presentará ante el Pleno de la Asamblea cuando el juicio derive en esa instancia? En efecto, Belkis, solamente en el momento de que ya pase al Pleno de la Asamblea Nacional, una vez que exista el informe que por otra parte no es vinculante tampoco. Correcto, doctor. Gracias por el tiempo y por estos minutos para conocer la postura suya y obviamente del entorno de la Presidencia de la República sobre el desarrollo de este juicio político. Muy amable, doctor. Gracias a usted, Fabricio, por este diálogo y dejar claro a los ciudadanos el pleno compromiso de transparencia del Gobierno Nacional, que en su debido momento presentó la denuncia ante Fiscalía General por potenciales usos inapropiados de recursos públicos y por otro lado también al acoger las recomendaciones de Contraloría General del Estado. El Gobierno Nacional cree que este proceso de juicio político es improcedente y en ese sentido seguiremos presentando las pruebas y las argumentaciones en sede legislativa. Muchas gracias, buenos días. A usted, muy gentil. Gracias al doctor Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, con una visión sobre este tema. Ya tenemos otra visión. Al retornar luego de la pausa, estará con nosotros el asambleísta Walter Gómez de Revolución Ciudadana para hablar sobre el juicio político y el tema de muerte cruzada. Porque aquí, en este espacio, a diferencia de lo que algunos dicen o escriben, sí practicamos lo que predicamos. La pluralidad y diversidad de voces. Aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.